Esta semana viajé por todo el sur de Sinaloa, por ciudades, playas y carreteras para poner a prueba este impresionante SUV que es imponente por fuera, tiene un interior elegante y cómodo, pantalla y cámara 360, asistencias de seguridad avanzada y un tren motriz con super tracción en las 4 ruedas, capaz de llevarte al mismísimo fin del mundo de ida y vuelta. Lo mejor es que puede ser tuyo desde 150,000 pesos o $8,600 de enganche y lo puedes pagar hasta en 60 meses. Hacer este viaje probando Mitsubishi Outlander PHEV me abrió la mente a sus infinitas posibilidades, ya que puede funcionar 100% como coche eléctrico en ciudad y cuando sales a carretera o viajes largos tiene todas las ventajas de un auto híbrido. También su función de generador de energía puede ser muy útil incluso en un desastre natural. Acompáñame a vivir esta aventura. Hay 7 modos de manejo, de los cuales 4 de ellos aplican para carretera y 3 de ellos aplican para off-road. El primer modo de manejo para carretera, para asfaltado, es el modo Eco. Aquí si yo le doy piquetes al acelerador se sienten 2-3 jaloncitos, pero no tan contundente, pero sí más responsivo que otros autos. El segundo modo de manejo es el normal. Aquí ya también el piquete es más contundente y el torque te hunde un poquito más en el asiento, está chido. Después de eso tenemos el modo Tarmac. Tarmac es otra forma de decir asfalto. Este es el modo idóneo cuando sales a carretera. Aquí más todavía, el modo Tarmac tiene la responsabilidad que en cualquier otro vehículo tendría el modo Sport, pero en Outlander PHEV no hay modo Sport, hay modo Power. Ahí está el poder. 140, 150. Lo más impresionante es la contundencia, pero también la suspensión. Se agarra mucho mejor en las curvas de lo que parece. Por fuera se ve un vehículo grande y uno pensaría que habría mucho body roll en la carrocería, pero no. Si sumamos la potencia del motor de combustión con la potencia de los 2 motores eléctricos, nos da más de 200 caballos de potencia y más de 300 libras-pie de torque. Y es por eso que se siente la patada contundente y la camioneta se levanta, repara y la curva la agarra con todo y el roll es mínimo. Se maneja mucho mejor de lo que se ve. Y para la gente que todavía le quedan dudas sobre las especificaciones técnicas, los datos precisos de motor de combustión, tanto caballos de fuerza y torque, te los pongo en pantalla ahorita, y los datos precisos de motores eléctricos, tanto motor delantero como motor trasero, también te los pongo en pantalla en lo que digo esto. Y vale la pena que hagamos un 0 a 100. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está la fuerza. Bien. 100 kilómetros por hora. Y aunque el motor térmico nos dio excelente potencia y consumo para viajes en carretera, es hora de ver qué tan lejos podemos llegar en modo 100% eléctrico. Para empezar, dejé la camioneta cargándose en la cochera toda la noche con el cargador portátil que viene incluido. Se enchufa a un tomacorriente doméstico normal de 110 voltios y lo conectas a la PHEV y listo. Esta mañana ya tenía la carga de la batería completa y me marcaba alrededor de 59 kilómetros. Ya llevo un rato dando vueltas por la ciudad, pero ahorita quiero que vean lo que más me encanta de Outlander PHEV y es la funcionalidad como vehículo 100% eléctrico. Con este botón selector de modo CV lo presionamos hasta que diga EV. Lo otro que hay que hacer es activar el botón de conducción con un solo pedal, que es este de aquí. Se enciende este iconito en el tablero. Esto va a hacer que la camioneta regenere lo más que pueda cada vez que tú le quitas presión al acelerador. Básicamente esas son las 2 cosas que quieres hacer. Si quieres hacer una tercera, mueve la perilla a donde dice Eco. Ahí vas a tener la máxima eficiencia o duración de tu batería. Y así, Outlander PHEV es prácticamente un auto eléctrico. La ventaja que Outlander PHEV tiene es que para hacer viajes largos no tienes que andar buscando estaciones de carga eléctrica en medio del camino ni nada. Te puedes ir con el sistema híbrido con gasolina, pero la ventaja es que 80-90% de la conducción que hago en el año es en ciudad. La puedo estar usando en modo 100% eléctrico sin gastar una sola gota de combustible. Me toca un semáforo más adelante, nos vamos a detener y aquí ya estoy empezando a quitar el pie un poquito del acelerador y aquí ya dice charge, está recargando. Además es sumamente silenciosa. La insonorización del exterior es muy buena a pesar de que estoy en Mazatlán y hay ruido de autos y de música y de todo lo que quieras. Aquí adentro no se percibe. Tan es así que chequen esto. No.
Cuando llegas a un alto como este, lo único que está consumiendo energía es el aire acondicionado. El resto de indicadores están apagados. Es muy eficiente. Algo que deben de saber es que el modo 100% eléctrico está topado hasta los 100 o 110 kilómetros por hora, una cosa así. Si le das más velocidad que eso, el motor de combustión va a entrar solito para dar más potencia. Es prácticamente un vehículo eléctrico para ciudad y uno híbrido para carretera. Las asistencias son muy útiles. El control de velocidad crucero lo puedo activar aquí y le voy a dar set. Vamos a darle a 50 kilómetros por hora, pero va sincronizando la velocidad con el vehículo de enfrente que viene a 46. Hay sensores, radares, mantenimiento de carril, alertas de tráfico cruzado, punto ciego, todo. O sea, es muy segura y muy completa. Tu consumo eléctrico realmente no sube demasiado. La batería es de casi 14 kilowatts. En mi colonia cuesta $1 el kilowatt, o sea que 14 pesos de electricidad para andar todo el día circulando en la ciudad, los 50-60 kilómetros de autonomía que te puede dar. Ahora, si llega el final del día y ves que se te está acabando la carga, pero necesitas unos cuantos kilómetros extra, lo único que hay que hacer es esto. Apago el aire acondicionado y automáticamente me da 10 kilómetros más de recorrido. Y a pesar de que deseo conducir por el malecón todo el día, simplemente porque esta hermosa vista me encanta, la realidad es que, como dijo la patita, tengo que ir al mercado a comprar algunas cosas del mandado. Milagrosamente, en el supermercado encontré un buen lugar para estacionarme y me dispuse a hacer mis compras. Primero, comida para mi compañera no humana de casa y luego el paquete con la masa precortada para hacer empanadas y gorditas. La función de apertura de cajuela con patadita resulta ser muy útil en Outlander PHEV cuando tienes las manos ocupadas, y cerrar la cajuela es igual de fácil del mismo modo. Y ahora sí, es momento de ir a la aventura. Acabo de pasar la noche a bordo de Outlander PHEV. Tiene una batería más grande que la mayoría de vehículos híbridos a la venta el día de hoy. Esto hace que Outlander pueda funcionar como tu propio generador de emergencia en caso de un desastre natural. El motor térmico carga la batería a tope, se apaga para que luego tú puedas usar esa energía, ya sea conectándola a tu casa o para que puedas dormir a bordo de la camioneta con el aire acondicionado sin que el motor térmico esté funcionando. Esto, en caso de una emergencia o de una catástrofe natural, puede ser algo muy pero muy útil. O incluso si eres aventurero o aventurera, sirve para ir a acampar. Hay suficiente espacio para que duerman 2 personas. Yo mido 1,76 m y quepo perfectamente bien aquí dentro. De hecho, esto no es lo único que puedes hacer. Hay otra cosa que también vale la pena que vean. Hola, ¿qué tal, mi gente? Bienvenidos al primer episodio de Cocinando con Mitsubishi Outlander PHEV. El día de hoy vamos a preparar unas ricas empanaditas de chilorio porque estamos en el estado de Sinaloa. Para esto vamos a ocupar unas rodajas precortadas de masa para empanada, chilorio de la marca que más te guste y una parrilla eléctrica de inducción. Lo único que hay que hacer es conectar la parrilla al tomacorriente de 1500 watts. Es bien importante que recuerden que no podemos exceder los 1500 watts en lo que sea que conectes ahí. Para energizar la parrilla tenemos que ir al tablero de la camioneta y presionar el botoncito que dice AC 1500 watts. Obviamente es indispensable que la camioneta esté encendida. Yo lo dejo en modo save y va a mantener ese nivel de la batería, encender el motor técnico cuando la corriente baje, etc. Y ahora sí, llegó el momento de las empanaditas. Destapamos nuestro chilorio y procedemos a cerrar la empanadita. Encendemos la parrilla eléctrica. Houston, oficialmente tenemos un problema. Quiero encender la parrilla, me marca error. El problema es que no debo de usar sartén de aluminio. Tengo que utilizar peltre o algo con hierro porque es una parrilla de inducción. Voy a tener que preparar las empanaditas aquí dentro. Ahora sí, ponemos la empanadita, segunda empanadita. Aquí ya están las primeras 2. Aquí ya hay otras 2 cocinándose. Son las cosas simples de la vida las que hacen que todo valga la pena. Como una taza de café.
Aquí adentro están pasando varias cosas. La pantalla volada absolutamente me encanta. El aire acondicionado es de triple zona, adelante izquierdo, adelante derecho, y la temperatura de atrás, por eso dice rear. Acá atrás abajo hay una pantallita y puedes ajustarlo. Tenemos dos puertos USB, bahía de carga inalámbrica, y este es el botón para los diferentes modos de conducción de vehículo eléctrico. Modo normal, vehículo eléctrico, salvar. El save va a mantener tu pila con el estado de carga que tiene para que si sales a carretera no gastes tanto la batería y cuando regreses a ciudad puedas regresar con la batería cargada. Y luego está el último modo, que es el modo charge. El modo charge, Jovatrone o relampaguee, va a cargar la batería a tope. Mientras que aquí tenemos esta perilla selectora para los diferentes tipos de manejo. Las paletas de cambio detrás en el volante son para el frenado regenerativo. Vidrios y espejos eléctricos, freno de mano eléctrico, función auto hold y asientos preciosos, lujosos, materiales e insertos suaves en las puertas y un diseño muy elegante. Hay Android Auto, súper chido el Android Auto. Pongo la reversa, hermosa cámara de reversa de 360 grados, pautas dinámicas, sensores, alertas de tráfico cruzado, punto ciego, todo lo que te puedas imaginar que deba de llevar un vehículo avanzado de alta gama, Outlander PHEV lo tiene. Yo estoy en Drive, no tengo que hacer nada más, no hay ninguna palanca ni cosa especial que seleccionar. La tracción en las 4 ruedas es inteligente, se activa a solas. Aquí va repartiendo entre la tracción a las ruedas de adelante o a las ruedas de atrás, o cuando tengo giro hacia los giros. RIN de 20 pulgadas, llanta de perfil medio bajo. Estoy circulando off-road totalmente eléctrico. ¿Cuándo han visto un vehículo eléctrico circular off-road? Bueno, este. Y se conduce súper bien por la arena blanca, que es la arena más suelta, la arena más floja, porque el eje delantero tiene un motor y el eje trasero tiene otro motor eléctrico, y son esos motores eléctricos los que están moviendo las ruedas en este momento. La suspensión, sin embargo, aunque se comporta bien, tampoco es la suspensión más adecuada para hacer off-road. O sea, no le pises, no le pongas pata a fondo. Esta suspensión está hecha sobre todo para asfalto, para caminos off-road ligeros, ese tipo de cosas. Que sea un SUV familiar, con su propio generador de energía y una batería grande para ser un vehículo híbrido, enchufable, le permite meterse a donde ninguna otra de la competencia puede. Hablando de la competencia, como Outlander PHEV realmente no hay dos. Está la Toyota RAV4 híbrida, pero esa es un segmento un poco más chico y no tiene la distribución de motores y no se puede convertir en tu propia planta de energía. Y luego para cuestiones off-road pues está la Subaru Forester, pero hasta ahorita no hay versiones híbridas enchufables de Forester en nuestro país. Fuera de eso está la Nissan X-Trail e-Power, pero no es híbrida enchufable. Estas son las que yo diría son los principales competidores, pero realmente no compiten. En cuanto al resto de la seguridad, tiene 11 bolsas de aire, 11, conductor, pasajero, laterales, cortina y todas las demás cosas que te puedas imaginar. Sus precios y sus versiones te los pongo en pantalla en lo que voy diciendo todas estas cosas. Aquí podemos ver que es el motor térmico el que está cargando la batería, y de la batería la electricidad es la que mueve los motores de las ruedas. Vamos a hacer una pruebita de aceleración 0 a 100 para ver qué tal está. Voy a poner el modo Power acá arriba. De todos modos, aunque ponga el modo Power, sigue teniendo tracción en las 4 ruedas. Super control de todas las ruedas le llama Mitsubishi, Super All Wheel Control. Recuerden que la arena de playa hace más resistencia al rodamiento y esto puede ser más lento. 3, 2, 1, aceleración. Ahí está. Todo el poder, todo el poder. 100 kilómetros por hora. Lo único que me gustaría que fuera diferente tal vez sería un poco el diseño interior, porque aunque es muy hermoso y elegante, se me hace un poco serio para mi gusto. Me gustaría una cosa un poco más deportiva. Si te gustó este video y quieres ver más videos de autos con un enfoque positivo, suscríbete al canal.